Buenas tardes para todos. Los invitamos a participar de nuestro conversatorio literario el día de hoy, denominado Reconocimiento del Territorio y Nuestra Historia Boyacense. Este conversatorio lo realizamos gracias a la Alcaldía Municipal de Duitama, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama Culturama, la Biblioteca Pública Zenón Solano Ricaurte, en nuestra 39ª Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de los Países Hermanos. Queremos agradecer la participación de nuestro moderador, Darío Rodríguez, y los ponentes que nos acompañan en el día de hoy para llevar a cabo este conversatorio literario, escritores boyacenses reconocidos por su trabajo y son una muestra grande para nuestro departamento. Entonces, quiero darle la palabra a nuestro moderador, Darío Rodríguez, para dar inicio a nuestro conversatorio del día de hoy. Dar la bienvenida también a todas las personas participantes de nuestro conversatorio y recordarles que pueden participar activamente a través del chat o activando sus micrófonos. Bueno, muy buenas tardes, Geraldine, y buenas tardes para todas las personas que nos están oyendo y viendo a través de esta transmisión, de esos extraños medios que estamos utilizando para difundir lo que hacemos aquí en nuestro departamento y especialmente aquí en Duitama, en esta semana bolivariana sui generis que estamos viviendo aquí en nuestra ciudad y en nuestro departamento y en el mundo, realmente, porque esto es un asunto global. Quiero saludar a las personas que nos acompañan en esta tarde, que son trabajadores de la literatura, trabajadores de la palabra. Tratamos de hacer una selección lo más amplia posible, digamos, muy representativa de las personas que desde distintos ángulos están escribiendo literatura aquí en nuestro departamento. Entonces quiero saludar primero que todo a Carmenza Muñoz Moreno, que ella es poeta casi que de formación, con algunas publicaciones, también ya nos va a contar un poquito acerca de sus estudios. Creo que está estudiando en este momento psicología, ¿no? Está estudiando su merced, o ya terminó. No, todavía no he terminado. Ah, bien. Bueno, ya nos contará su merced cómo va esta cuestión de su formación. Un cordial saludo para su merced, gracias por participar. También saludo amablemente a don Fabio Saavedra, que es uno de nuestros decanos aquí en la literatura en nuestro departamento. Él estuvo mucho tiempo con la Asociación de Escritores Boyacenses, es poeta, también es cuentista, tiene una producción bastante amplia, una producción bastante profusa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Fabio. Yo, con gusto. Sí, señor. Un saludo a Carlos García, que es profesor de la UPTC y poeta también. Tengo entendido que también escribe su merced prosa, ¿no? La tiene por ahí escondida. Sí, en alguna medida, pues, la poesía ha sido como el género, o diría más bien el vicio más recurrente, y la prosa, pues, tiene que ver un poquito con la relación entre filosofía y poesía. Ese es más o menos el trabajo que llevo perpetrando desde hace un buen tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, a todos ustedes por la amabilidad y la generosidad, y a los compañeros que están en la sesión en este diálogo tan importante y tan necesario en estos contextos y en estas situaciones tan difíciles. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias a su merced por participar. También presento a Julio César Medrano, amigo personal, escritor, prosista, poeta, que está acompañándonos desde la ciudad de Tunja también. Buenas tardes, Julio, y gracias por acompañarnos. Gracias, Darío, por la presentación. Un saludo para todos también por igual. A Culturama, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera empezar. Voy a formularles 3 preguntas básicas que creo que son muy amplias y pueden dar para una conversación. Las preguntas tienen que ver con el tiempo, con los tiempos. Una es sobre el pasado, otra es sobre este presente, y la otra, la final, es sobre el futuro. La primera pregunta que les quería hacer es acerca de su relación con la literatura, que nos remontáramos un poco al pasado de usted, para que nos contaran un poco cómo empezó su relación con la literatura, cómo empezaron a escribir, cómo se encontraron en la vida con la literatura.
y a la vez me gustaría que pudiéramos hablar un poco de la relación de ustedes en el pasado con la historia de nuestro departamento, es decir, en qué momento histórico del departamento empezaron ustedes a entrar en el campo literario. Podemos empezar por Carmenza y para que podamos conocer un poco acerca de su vocación y de la vida literaria de ustedes. Yo comienzo la literatura en una vereda del municipio de Venta Quemada, Boyacá, a muy temprana edad, escuchando escuchando a mi mamá. Ella era una amante de la literatura, de la literatura fina, y en algún momento, pues siendo ella una campesina, tenía conocimientos de cómo era el siglo de oro. Entonces, pues ella nos recitaba a la luz de la luna, prácticamente, con una pequeña vela en un fogón, porque nosotros éramos pues una familia, digamos, de escasos recursos. En ese momento vivíamos muy aislados, aunque éramos prácticamente muy cercanos a la capital, pero paradójicamente estábamos aislados, pues en ese momento no había ni carreteras en la vereda, no había luz eléctrica, y se nos quedaba muy difícil la comunicación externa. Entonces, pues lo que se veía ahí era una conexión familiar altamente compenetrada. Mi mami le gustaba mucho la poesía, y en esas noches de tertulia con 12 hijos alrededor nos recitaba, 12 hijos alrededor a la luz de un fogón. Pues eso daba un impacto maravilloso. No teníamos distracción ni televisión, el radio escasamente sintonizaba una emisora que se llamaba Sotatensa, de la cual aprendí mucho. Y era mirar los luceros, comparar las figuras literarias con la naturaleza y compenetrar con eso. Entonces, prácticamente aprendí a sentir que la poesía estaba en el campo, que las figuras literarias vivían ahí, representadas en un momento, que las nubes dibujaban en el espacio mensajes. Y de ahí pues prácticamente nace la vena poética. A los 9 años me sorprendí leyendo, aprendí mis primeras letras y me sorprendí que amaba mucho la literatura, y leía Pombo, a Carrasquilla, buscaba en los recortes de periódicos que de pronto llegaban del mercado, me leía mucho sobre las columnas de crítica, unas páginas de literatura que tenían en ese momento el Espacio, El Espectador. Y con eso pues me fui formando un poquito, y cada vez enamorada más de las letras, y viendo que era pues un medio de expresión que llegaba a realizarme como persona, porque pues era muy difícil ser escuchada en ese campo. Entonces, pues yo prácticamente mi diálogo era conmigo misma a través de un cuadernito y un lápiz que yo escondía, porque definitivamente me daba mucho miedo que la gente supiera que yo escribía y que se pudieran burlar de mí en algún momento. Entonces, pues, de esa manera, hasta que una hermana me sorprende escribiendo y dice, ¿y qué tienes ahí debajo de la almohada? ¿Qué es lo que esconde? De pronto eran las cartas del novio. Dice, no, yo no quiero mostrarle nada, no quiero mostrarle nada definitivamente, pero ella me roba el cuaderno y se pone a leer, y sorpresivamente dice, pero qué tan bonito está escribiendo, ¿qué es esto? Yo no había visto a alguien que hiciera esto, y ella comienza como a fortalecerme y a darme la confianza. Ya otro hermano lee mi poesía, y luego fui descubierta por unas amigas, y en un plan que hizo el ICBA de rescate cultural en Turmiqué, prácticamente me botaron al agua, porque dicen, aquí con una hermana, que hay 2 escritoras que tienen una visión poética que es sorprendente. Yo ni siquiera sabía si era sorprendente o no, yo quería como tener oculto todo, ¿sí? Y de ahí
pues empiezo a dar lectura a esos versos que afortunadamente llegaron a muchos oídos y fui invitada a diferentes lugares y en algunos casos reconocida. Y pues fue de gran aliento esa parte y hasta ver que en este momento sigo de pie a pesar de lo difícil que ha sido el tema de escribir y que para los escritores no es fácil mantenerse y menos sobrevivir de esto. Claro que sí, más para una mujer, ¿no? Me imagino que es Sí, para más una difícil. mujer es un poco difícil. Estuve inmersa en ese contexto social en que las mujeres no podían hablar. Entonces era supremamente difícil el desafío, porque, digámoslo así como si se puede hablar, decía Darío que no se podía decir groserías, pero voy a ver si las digo. Entonces decía, mire, las viejas no pueden salir porque es una sinvergüencería. Si tratan de ir a hacer otra cosa que no sea el oficio de la casa, son unas sinvergüenzas vagabundas. Entonces, pues eso era muy limitante en ese momento, pegaba duro en el corazón y trataba de limitarse, pero aún así, pues llega como a oídos ya las revoluciones, lo de Estados Unidos, todo ese campo en que la mujer tenía derecho. Y vamos como confrontando un poco ese desafío, si no tenemos todo el derecho y vamos para adelante. Entonces, pues de esa manera, enfrentando un poco, tuvimos la oportunidad con mi hermana de generar una película que también fue un desafío tremendo, porque aún así llevando talleres a campo abierto, digámoslo así, al puro campo, para formar actores y ver que los campesinos con sorpresa miraban que las mujeres tenían que abrazarse con los hombres y que era eso. Entonces eso fue tremendamente poderoso y que rompía de todas formas un esquema y un paradigma social fuerte en el corazón del campesino. Entonces fue una puerta abierta para poder mirar desde otra manera y llevar de pronto a otras mujeres a romper también el esquema. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, don Fabio, ¿qué nos puede decir acerca de su pasado, de su relación, su primer encuentro con la literatura? ¿Cómo se dio esta vocación literaria en su merced? Bueno, Darío, pues eso es como una carga genética que viene, ¿no? Y hay personas que el espacio a donde llegan donde aterrizan en esta vida, les favorece. Y hay otros que aterrizan en espacios que no les favorece y ese don permanece dormido, queda ahí dormido. Pues no sé, a mí tal vez la lectura fue la que más me llevó a escribir, porque desde niño fui muy dado a la lectura, iniciando por los cómics y por algunas revistas que llegaban a la casa. Y había unos espacios que me gustaba leer de esas revistas. La Real Digest, tal vez ustedes la conocieron, entonces había una serie de artículos o aditamentos que traían secciones culturales. Y uno iba leyendo y tal vez los salesianos influyeron en ese proceso de uno leer vidas de santos. Y tal vez eso lo lleva a uno también a ir alejándose de la vida de los santos y darse uno cuenta que la vida es más real, más práctica. Y ya en la adolescencia y en la preadolescencia, ese soñar uno en los amores imposibles era algo que alimentaba. Y uno quería muchas veces contar, decir, y pensaba decir o llevar un mensaje y no le afloraba en el momento de decirlo. Son cosas que tal vez la pasamos muchos. Aquí en Tunja pues teníamos la gran facilidad de algunas bibliotecas, ¿no? La biblioteca departamental, la que funcionó
en esa época, estoy hablando del año, de la década del 60 y del 50 tal vez, donde queda actualmente la Secretaría de Cultura del departamento. Ahí funcionaba la biblioteca y entonces ahí iba uno, encontraba uno pues, muchos libros de aventuras, ¿no? No le gustaba leer mucho, era la novela y algo a la que fuera histórica. Estaba la de Juan de Vargas, que allá tenían unas excelentes colecciones y uno las leía pues porque traían ilustraciones. Entonces, son espacios diferentes a los hermosos que hicieron a Carmencita, ¿no? Pero Carmenza, porque ella es un espacio natural, con el río, con el canto de los pájaros, con la luz de las estrellas, el miedo de pronto a que vaya a traer el agua o algo. Sí, entonces son espacios muy diferentes, pero ese don lo llevamos. Es una cosa genética, ¿no? Que tal vez está en todos los seres humanos, creo yo que en todos los seres humanos, y unos el medio se le permite cultivarlos y otros eso, más o menos. Y luego ya cuando yo estuve trabajando con el SENA, soy hijo del SENA, 34 años trabajando en el SENA. Entonces, estaba yo de coordinador académico acá en Tunja, en el Centro de Comercio y Servicios, y tuve la oportunidad de conocer a un cuñado de Carmenza que se llama Gilberto Abril Rojas, uno de los grandes baluartes de la literatura de Boyacá, que como todos, allá nos tienen relegados. La literatura, no, desde la misma casa, ¿no? No, pero ¿cómo se le ocurre a un hijo que se dedique a la literatura? Imposible, eso va a ser el dolor de cabeza en la casa. Y así fue, dolor de cabeza, pero bueno, salimos adelante. Alguna vez le oía hablar a Fernando Ayala cuando le dijo a la mamá, le dijo, mijo, ¿y usted qué va a estudiar? Digo, no, yo voy a escribir, soy escritor. Y entonces eso fue el acabose para la mamá y la tristeza para los hermanos que son médicos y que son... Pero él se siente logrado, satisfecho, así no tenga las comodidades que sean, pero espiritualmente es un enorme individuo. Y así muchos, Gilberto Ávila también, Gilberto Abril, son personas, Zenén Porras es un tipo excelente, aquí Boyacá es un semillero enorme de gente, que más adelante, si me das espacio, podemos hablar de eso. Pero yo te agradezco, muy amable, es más o menos mi historia. Correcto, sí, esta condición de la oveja negra es casi como un común denominador, ¿no? Es casi como Sí, una especie sí. de marca de clase para poder escribir. Sello. Bien, sí, claro, muchas gracias, don Fabio. Quería preguntar a Carlos cómo es su origen, su génesis con la literatura, mi hermano. Bueno, la principal fue, creo yo, una técnica que se utilizó, o yo diría más bien una metodología que se utilizó en la normal, en la Nacional de Barrio. Yo soy egresado de esa antigua normal, que luego se convirtió en la Escuela Normal Superior. Y pues existía la modalidad del bachillerato pedagógico y luego yo viví en carne propia la transición del bachillerato pedagógico al bachillerato académico con profundización en educación. Y en más o menos hace muchísimo tiempo se hizo una propuesta pedagógica que consistía en los centros de interés. Es una propuesta pedagógica. Pues mucho tiempo después más bien me enteré que era una estrategia pedagógica de un autor llamado de Crowley, si no estoy mal, donde pues estimulaba a los estudiantes a que profundizaran en algún gusto o interés particular. Yo en ese momento estaba tratando de convencer a una compañerita del colegio para ver si me ofrecía algo, como decimos aquí en Boyacá. Pero no tenía las palabras, no tenía los recursos. Y entonces unas profesoras de español crearon el ambiente de la literatura. Yo dije, bueno, de pronto ahí me pueden ayudar para poder escribir alguna cosa o convencer al fin y al cabo a la compañerita. Entré al curso
y yo no sabía nada sobre poesía, yo no tenía ninguna idea sobre eso. Y una de las profesoras que por fortuna todavía están aquí entre nosotros en Tunja y las he encontrado, ya ellas son pensionadas de la normal, pues empezó a pasarme poemas de la literatura colombiana. Empezó con Julio Flores, empiezan con Laura Victoria, con, bueno, entre muchos otros, Guillermo Valencia, bueno, en fin. Y desde ahí no pude soltar la cuestión, desde ahí quedé enviciado. Eso fue como, no sé, un alto porcentaje de adictividad, así como la heroína, el 99,9%, ya uno no puede soltar. Y así fue, sí, fue pasando el tiempo, y a medida que fui, inquiriendo en algunas iniciativas o gustos, en algún momento pensé ser fraile, pero no pude. Al final, las mujeres son un poder mucho más fuerte, me parece a mí. Creo que si queremos hablar de Dios, debemos hablar de lo femenino. Lo femenino es como la última respuesta casi a todo. Y no pude ser fraile. Y entonces, en ese momento también ingresé a filosofía, y otra, digámoslo así, situación trágica fue, o contradictoria, más bien no tanto trágica, fue la contraposición entre el creer y el vivir a partir de la duda. Y eso, en lugar de suprimir aún más la escritura, la fortaleció, porque pues hacia grandes rasgos, a diferencia de lo que han comentado mis compañeros, yo sí tuve una fuerte contraposición en la familia. Yo empecé a comprar mucho libro de poesía, mi biblioteca de casi como el 80% es de poesía, y prácticamente mi papá lo que hacía, mi viejo lo que hacía era coger esos libros y los botaba. O sea, no sé, dedicar esa vaina, eso es para gente enferma. Y cogía y los botaba para la caneca. Yo tenía que ir allá a recogerlo otra vez. Y decía, no, pero papá, déjeme escribir, ¿sí? Déjeme leer. No, que eso es para, mire cómo está el maestro. Yo me acuerdo que hablábamos mucho del maestro León Mojica. Él era amigo, mi papá era amigo de León Mojica. Y me decía, ¿usted quiere quedar como él? ¿Usted quiere terminar como él? ¿Sí? ¿Usted quiere terminar como drogadicto? ¿Quiere terminar mal? ¿Quiere terminar en la calle? ¿Sí? ¿Nos va a dañar la vida o qué? Bueno, en fin. Y como son vicios incurables, uno sigue persistiendo, y esa fue una de las cuestiones. Más que todo fue por contraposición. Y también poco a poco, a medida que van pasando ciertas experiencias de la vida, porque la poesía, y ya siendo más específico, es el lenguaje de lo vivido. Una de las estéticas literarias más hermosas del mundo es la estética literaria de la India. Y Kabir, uno de los grandes poetas de la India, Kabir menciona que solamente hay poesía a través del desciframiento de lo vivenciado, del desciframiento de la vivencia particular o subjetiva. Y en ese sentido, el poema se convierte entre otras muchas cosas, en catarsis, en terapia, en desasosiego, en sublimación, en consuelo. Si no encuentras otra alternativa, la encuentras en la hoja, en un esfero, en una hoja, y en la comunicación con las diversas experiencias que otros comparten a través de esta escritura breve. Bueno, yo diría que eso sería grandes rasgos. Ahí lo último pues sería que la poesía también tiene una muy fuerte conexión con el pensamiento y con las elaboraciones derivadas del pensamiento, que buscan descifrar construcciones respecto a la vida, la muerte, el mundo y el tiempo. Prácticamente tanto la filosofía como la poesía son como los lenguajes del tiempo, son como la escritura, el testimonio del tiempo. Y en ese sentido, pues ahí esa es una de las también las inquietudes en las que he venido estando, pero en gran medida, para ser sintético, la relación con la poesía ha sido por contraposición. En la casa no hemos sido así que digamos, pues tenemos una extraordinaria biblioteca. No, la verdad no fue mucho, pero fue ese vicio que también fue por cuestión de contraposición. Luego, pues al final uno termina dedicándole poesía o poemas más bien a las personas que más estuvieron de una forma u otra. Uno de los libros publicados es precisamente para mi padre. Fue publicado por la universidad en el año 2018, se titula Exhumación. Bueno, no quiero hablar más, muchísimas gracias. Ahí ese es más o menos el reporte.
Bien, muchísimas gracias, Carlos. Claro que sí, además que la filosofía antigua en Occidente empezó como poesía, ¿no? Entonces hay unos canales de unión muy estrechos. Bueno, quisiera preguntarle a Julio cómo fue su encuentro con la literatura, hace cuánto fue y así como le hemos dado a los demás compañeros, cómo es todo literatura. Bueno, pues, Carlos, yo agarro de todo, porque me tocó. Mis abuelos vivían en Pesca, un pueblo que yo quiero muchísimo, y mi abuelo tenía una biblioteca, no era muy vasta, pero era una biblioteca, digo yo, decente. Decente en el sentido de que era variada. Tenía mucha cosa, tenía poesía, habían las enciclopedias y empecé a aprender de ahí. Entonces yo me iba de vacaciones, yo viviendo en Tunja, me iba a vacaciones a Pesca y mi entretención, una de mis varias entretenciones en Pesca era llegar a la biblioteca del abuelo, agarrar el libro que encontrara y ponerme a leer. Otra que decía Fabio que me acordó mucho era los cómics. En Pesca, precisamente, había una droguería donde se encontraban las revistas de Calimán y Condorito. Hermano, era el plan, ¿sí? No había maquinitas, no había... En ese momento no tenía ni siquiera bicicleta. Entonces, lo único distinto en un pueblo, o se va para el río, o se va a la droguería a chismear las revistas. Entonces yo tomo un poquito de las cosas. Mi mamá también por ahí le daba por escribir cartas, pero se las guardaba. Yo las encontré después ya por ahí a los 10 años entre libros y eran cartas de su diario vivir, de lo que le pasaba, de cómo se sentía, transcribía canciones, y eso cuando yo encontré las cartas, me pellizcó algo en la cabeza, algo muy adentro. Digo, oiga, bacano, quiero tratar de experimentar, ¿no? A ver. Y mi primer ejercicio fue transcribiendo canciones. Entonces yo iba escuchando y iba transcribiendo. Y después dije, oiga, yo tal vez me arriesgo, ¿no? Luego ya vienen situaciones en el colegio. Yo estudié en el Emiliani, estuve en teatro, entonces ahí encontré ya una formación más severa, no quiero decir severa, más puntual. Donde ya uno se tiene que dedicar a leer, ya uno se tiene que dedicar juiciosamente, y mis primeros ejercicios fue escribiendo teatro, cosa que no volví a hacer. Espero con el tiempo de pronto se me prenda otra vez. Luego llegué a la universidad, tuve la oportunidad de hacer unos semestres de idiomas, me encontré entonces con el taller literario de Carlos Castillo, y estuve ahí yo creo que un semestre, 2 semestres por mucho, y ya fue mi dedicación a escribir poesía. Y ya últimamente simplemente escribo como un ejercicio. Ya trato de buscar voces en el cuento, voces en la poesía. Digamos que no me ha gustado sentarme a proyectar, a escribir este género, y ya. Creo que a veces uno tiene que ser un poco más abierto, pero a veces funciona y a veces no. Porque, digamos,
Hay cuentistas que en la poesía muy, muy malos. Pero me encontré, por ejemplo, con una pequeña novela de César Pavese que para mí fue un golpe, porque fue muy bello el libro, y el tipo lo presenta como novela, y es una novela corta. Entonces, yo creo que hay que tomarse esos riesgos también, a veces. Y eso es más o menos, grosso modo, es más o menos mi... Qué bien, muchas gracias, Julio. Bueno, les preguntaba sobre el pasado porque me parece importante tener ese acervo del pasado, esa riqueza del pasado para poder hablar ya de un poco, una serie de cosas un poco más duras que tienen que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Con Fabio hablábamos off the record, antes de que empezáramos nuestra transmisión, acerca del encuentro de escritores boyacenses que se dio en ISA el año pasado, en junio del año pasado. Hay un texto que escribió Julio César a propósito de ese encuentro, que lo escribió en el periódico El Diario. Lo recomiendo, todavía está el texto por ahí. Son una especie como de una crónica, una especie como de memorias en forma de crónica de lo que fue ese encuentro. Me gustaría preguntarles a todos y cada uno de ustedes acerca del papel de la literatura en este momento. O sea, ¿qué creen que puede aportar la literatura en este momento? No solo para nuestra región, sino pues la pandemia ya nos puso a pensar en sentido mundial, digamos, en un sentido global. Entonces, ¿qué creen que puede aportar la literatura en este momento difícil que estamos viviendo con el virus, con una catástrofe económica gravísima que estamos viviendo y con esta nueva forma de entender las relaciones interpersonales, la vida misma, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el papel de la literatura o el rol de la literatura en esta situación que estamos viviendo, en este presente? ¿Cómo lo ve Carmenza? Bueno, pues es que en este momento, justo cuando el coronavirus llega y nos dice, ustedes son mortales, de aquí probablemente no salen, entonces lo lleva a reflexionar frente a lo que es la vida. La importancia de la vida y nuestra función como escritores. ¿Qué realmente podemos aportar? ¿Qué es lo que la literatura significa para nosotros? Y pues para mí la literatura sí, significó mucho. Primero fue como resignificar la vida, porque era el ir paso a paso, comprendiendo verso a verso lo que era mi existencia. Y si ya mirando desde lo personal, cómo la literatura puede ir como llevando esa reflexión al otro, saliéndose de la cajita mágica que es uno, y llegar a la cajita mágica que es el otro, y tocar esa misma importancia por la vida. Yo creo que en este momento como escritores tenemos mucho trabajo por hacer. Mucho, porque la literatura es como el don de la palabra escrita, y la palabra en sí es construcción del todo, porque nos puede dar un imaginario de lo que puede ser la vida y lo que puede ser nuestro contexto social en sí. Entonces creo que como poetas no solo tenemos la capacidad de generar esa sensibilidad en un pueblo que ya en medio de tanta violencia y tanto dolor se ha vuelto insensible. Puede tener un papel importante en tocar esas venas de sensibilidad en el otro y reflexionar ampliamente sobre la vida. Creo que en este momento, pese a las dificultades que se están viviendo como escritores, que muchas veces tenemos que vivir muy limitadamente económicamente, no es un producto que económicamente pague, pero que moralmente y intelectualmente, inclusive espiritualmente, puede dar mucho por la sensibilidad que maneja. Pero en sí también los escritores tenemos una responsabilidad grande, es como romper el hielo a los lectores, qué otros medios hay para que esa palabra llegue a cada uno de nosotros, a cada uno al exterior,
al exterior del otro. Eso es un reto y eso es el paradigma que tenemos que romper. Pienso que tenemos muchas cosas por hacer, y es muchas. Pero en el contexto actual, en este momento, cuando la gente tiene por obligación que quedarse quieta, hacer un par en el camino, creo que es el momento de llegar, y tenemos mucha oportunidad por hacer, mucha oportunidad por abrir las puertas, porque yo creo que hay muchas personas en medio de tanto encierro que cuando se siente uno con grilletes quiere romperlos. ¿No? El escritor puede llegarle a dar paso a esa imaginación y hacer volar, hacer vivir la libertad, yo creo. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Quiero preguntarle a don Fabio cómo ve el presente como escritor. Él quería hablar acerca de la situación actual de los escritores en Boyacá, sobre todo desde el punto de vista gremial, digamos, de las asociaciones. ¿Cómo ve su merced este presente y qué cree su merced que es el papel de la literatura en este momento que estamos viviendo? Le pediría el favor a su merced si se puede conectar su merced, el sonido. Muchísimas gracias, don Fabio. Ya. Sí, señor, ¿me muchas oyes? gracias. Bueno, pues la pregunta es bastante puntual, pero como es tan universal esto de la escritura, de la literatura, quisiera como hacer una anotación. Me dejé llevar por la magia de la palabra de Carmenza y la ternura con que va dando las cosas, esa ternura femenina que alimenta mucho la vida. Yo creo que esa capacidad del ser humano de transmitir a través de la literatura, de la lectura, de la palabra, la tiene en cualquiera de las ciencias, de las líneas de la investigación y de lo que sea. Y el científico escribe la fría realidad de la fórmula, ¿sí? El científico escribe, el matemático escribe, el médico, todos escriben, el astrónomo escribe, pero escribe los cálculos y escribe la frialdad de un mensaje contenido dentro de unos números. Pero el escritor tiene la magia de unir todo, que era lo que yo le captaba ahorita, pongamos, en el mensaje que traía Carmenza. El que escribe la literatura puede coger una fórmula matemática y convertirla en un hermoso poema. Y eso hay muchos que han hecho eso. Y el viaje a la luna lo puede convertir en un poema de ambición o descubrimiento o de futuro o de proyectos o no sé. Entonces, el escritor tiene esa particularidad y que tal vez sea la que de pronto origina que el científico piense que el escritor es una persona que divaga y no precisa. Y resulta que nosotros tenemos esa opción de viajar por todos los mundos, por todas las ciencias, y no tenemos que ser ni científicos ni hombres dedicados a investigar. Pero sí somos capaces de convertir un buen mensaje que hace historia, es el que lleva un mensaje espiritual, donde trabaja lo material y lo espiritual para poder entregar ese compromiso con la vida del futuro. Eso pienso respecto a lo que dice Carmenza y respecto a lo que yo pienso del escritor. Ahora, ya aterrizándonos acá en Boyacá, y no en Boyacá nada más, sino en el país, hay un grande problema, es que el escritor, su trabajo normalmente lo introvierte y eso lo lleva a ser una persona poco sociable y poco fácil para convertirse en grupos sociales, en grupos organizados que lo hagan fuerte. Entonces, en el encuentro de Isa,
que yendo a buscar unión, llegaron a nosotros con el propósito de más bien bombardear. Pero afortunadamente entre todos hubo madurez y pudimos sacar o alcanzar el objetivo al menos en un 80-90%. El propósito para ese encuentro tenía unas metas, reunir 50 escritores de Boyacá. La gobernación, que fue una de las entidades que patrocinó, pensó, ¿dónde van a sacar 50 escritores? Bueno, vamos, oiga, no creen ni en la gente. Entonces nos lanzamos a esa aventura y resulta que fueron 77 escritores. Y no un jadwin más del corredor, sino que llegaron del Cocuy, llegaron de Puerto Boyacá, llegaron de todo el departamento. Y el que no consiguió quien le patrocinara llegó y pagó su estadía, pero se sembró esa semilla y hoy en la asociación se tiene ya un inventario de 127 escritores de Boyacá inscritos con más o menos una ficha de identidad. Allí se construyó ¿qué? Se construyó con la información que se tomó de 7 grupos, les cuento para los que no fueron, la gente se organizó en 7 grupos regionales, tratando de enfocar por provincias, y se tomó la información base de todos los sectores. Y lo que se buscaba era construir un inventario de existencias y de potencialidades y de necesidades que se tenían ahí, en todo el departamento. Eso fue un trabajo excelente, que fue el único que se entregó para la planeación del plan de desarrollo de este año. Se entregó esa información toda procesada, clasificada y definida, pero cruda, sin analizarla. Y ya trabajada para el diagnóstico, sí se hizo un trabajo juicioso ahí en la asociación con algunas personas de otras asociaciones que se vincularon, y se tiene un trabajo sin llegar a proyectos, a definir necesidades, pero no proyectos. El problema base, pues así como, porque este tiempo no nos da para extendernos, entonces, y no quiero afectar el desarrollo de un excelente ejercicio que ustedes están haciendo y que Vitama con su Festival Bolivariano nos tuvo a bien a llamarnos, acompañarlos, y que nosotros nos sentimos muy felices, muy contentos, porque entre todos vamos construyendo tejido. Ese tejido literario tenemos que ir tejiéndolo todos. Entonces, el problema base llega a centrarse en una sola cosa: la exclusión del área de literatura en el proceso de formulación de planes de desarrollo cultural, municipal y departamental. Ese es el problema base. Se tiene son 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 causas. Leo una. No hay mecanismos de participación en la captación y control de ejecución de las fuentes de financiación de la cultura. Existe el mecanismo. El central, que todo el mundo lo sabemos, la estampilla. Pero no hay mecanismos de participación de nosotros como organización en la captación, en todo, y de distribución de eso. Allá lo distribuyen como quieren, entonces pierde el objetivo. Tengo una pregunta, discúlpeme, tengo una pregunta. ¿Dónde podemos leer el diagnóstico completo, digamos? ¿Dónde se puede consultar? A ver, el proceso de análisis y de construcción del diagnóstico se llevó cada 20 días. Estábamos reuniéndonos en Paipa, en Sogamoso y acá en Tunja, con un grupo de escritores, y estábamos asesorados por Egidio Cardoso, que
es un pensionado del SENA, compañero mío, que fue el jefe del director de lo que fue asesoría de empresas desde cuando se fundó en el año 80 en Boyacá hasta hace unos 10 años. Y él vive en Sogamoso y yo le dije, hermano, ¿nos puede apoyar en eso? Yo, fresco, pero no tenemos plata. Yo, no, pues fresco, yo les colaboro. Y él nos asesoró todo el proceso diagnóstico. El diagnóstico tenía un pensamiento ya casi concreto con la electrificadora para que nos financiaran la publicación, pensando en unos 1.000 o 2.000 ejemplares de distribución por todos los municipios, entidades, escritores, y llegó el amigo coronavirus y destruyó lo que llevábamos ya casi de un ala, como decía la abuela. Entonces se quedó ahí. Ahora pues estamos tratando de buscar quién financia eso. No queremos entrar a los espacios políticos, pero si usted o cualquiera necesita que yo le facilite alguna información, con gusto. Yo la tengo, la información está toda en este momento en mis manos. Sí, y eso es un documento pues muy bien jalado. Aspiramos a tenerlo publicado para al público por ahí a mediados de este semestre que estamos. Sí, y con mucho gusto, Señor. todo está, el teléfono mío lo tiene ya, el correo, cualquier cosa que necesiten con mucho gusto. Sí, señor. Bueno, y entonces frente a este grande problema, permítame leo el objetivo general. El objetivo general se centra en lograr incluir el área de literatura en los planes de desarrollo cultural del departamento municipal. Ya para este año ya vienen algunas cosas con base en la información que se le pasó a Planeación Departamental y a la Secretaría de Cultura. Eso estamos. No me extiendo porque le quito espacio y el tiempo está corriendo. ¿Te parece? Claro, está perfecto. No, me parece muy pertinente. Inclusive sería muy bueno que lo pudiéramos conocer, pues, las personas que nos dedicamos a esto, que pudiéramos conocer un poco ese diagnóstico, ¿no? Que es como el resultado del encuentro que hubo el año pasado en junio. Te agradezco mucho, don Fabio, y seguimos en esta lucha, seguimos en esta briega a ver cómo nos sigue yendo. Correcto, como se dice, con el amigo coronavirus, sí, con toda esta situación, sí, es complicado. Sí, porque bueno, quería preguntarle... Mira, sí, señor, mira que hay un empresario en Boyacá que quiere hacer una antología del coronavirus, de la pandemia, pero no de lo negativo, sino de lo positivo. Resulta que eso tiene cosas positivas. Una la tocaba a Carmen. Entonces hay que buscarle a todo lo positivo y lo negativo. Sí, señor, justamente. El vaso medio lleno. Sí, toca pensar. Sí, señor. Bueno, quisiera preguntarle a Carlos ahora cómo ve el papel de la literatura. ¿Qué cree su merced que puede aportar la literatura en este momento tan aciago que estamos viviendo, hermano? Bueno, yo quisiera partir con base en lo que han dicho el maestro Saavedra, la maestra Carmenza, respecto a la función de la literatura. Y con base en lo que han dicho, me trae a la memoria una de las maneras de entender el lenguaje poético en Oriente. En Oriente se dice, y específicamente en la estética literaria japonesa, que la poesía es como el canto de aquella ave que al emitir su canción empieza a botar sangre. Y esa es la manera de identificar el lenguaje poético. Y en ese sentido concordaría con la maestra Carmenza y con lo que ha comentado el maestro Saavedra, y claro también con mi amigo Julio, respecto a que en síntesis el poema y la literatura en general es el lenguaje del dolor. Y el lenguaje del dolor es lo que descifra el sentido de la tierra. Y a su vez, este sentido de la tierra es el sentido de que la naturaleza, así como muchas cosas en la vida, da y quita. Oscilamos entre la vida y la muerte, entre el temor y la esperanza, entre el placer y el dolor, entre
despedir a los otros, la ausencia y la presencia del otro. De manera que la literatura está en función de recuperar o restaurar el significado del otro. Y el otro, en última instancia, también significa el que se está yendo, el que está a punto de partir. Esa es una de las características del lenguaje poético que determinan en buena medida lo que nosotros somos en este momento. Y con eso, pues, me parece a mí que es muy importante lo que acaban de comentar los maestros en esta circunstancia. Bueno, ¿qué nos deja la pandemia y qué función tendría la literatura? Y perdón por ser un poco cerrado en la articulación del lenguaje, al referirme solamente al lenguaje poético, porque la literatura pues tiene también muchas caras, muchos rostros, cuenta una historia. A veces el poema también cuenta una historia, pero de forma un poco más indirecta, más velada, más sutil a veces, o no quiere decir nada, simple y llanamente. Ahora bien, el poema o la literatura también tiene como función, en este caso, en esta circunstancia donde el dolor está en vivo y la muerte que parecía que estaba lejos, ahora nos habla al oído todo el tiempo y nos dice, no hay problema, tranquilo, no solamente la muerte le va a hablar más de cerca al que ya cumplió cierta ruta de vida, no, también puede ser tú. Ya te mando un pequeño enemigo y va a ser en 3 o 4 días, ve preparándote. ¿Sí? Entonces el poema y la escritura poética está en función de la conciencia de la muerte y la conciencia de la transitoriedad. Esto hace que en una circunstancia como la que nosotros estamos viviendo en este momento, la literatura pueda tener un campo de cultivo muchísimo mayor, muchísimo más fuerte. Y siguiendo un poco lo que comentaba el maestro Saavedra, el maestro, o hablando de un maestro que se llama Lord Byron, decía que el árbol de la ciencia no es el árbol de la vida. Y eso, el árbol de la vida es el árbol de la literatura. Es el terreno fértil de la literatura. Y en el dolor, este dolor que estamos experimentando ahora, estaría quizás una de las posibilidades más significativas para descifrar el sentido de la Tierra, el sentido de lo que nosotros somos en este momento. Pero no partiendo solamente de lo que significamos a partir de la literatura en nuestro departamento, por ejemplo, relacionado con los últimos, o con el devenir propio de la literatura que se ubicaría más o menos en el siglo XVI para acá, sino también en el lenguaje ancestral. Hace poco estaba leyendo, y estoy leyendo en este momento, un libro relacionado con un estudio maravilloso sobre los muiscas. Y él mostraba que, este gran autor muestra que los muiscas oscilan en 2 planos del pensamiento. Y con esto quisiera hacer un cierre para tratar de dilucidar lo que podría ser la función de la literatura y en específico de la poesía en una circunstancia como la que estamos viviendo. Para los muiscas existían 2 elementos contrapuestos que determinaban la vida: sol, luna, invierno, verano, vida, muerte, femenino, masculino, etcétera, etcétera. Y estos 2 principios estaban en antagonismo, en lucha. Y uno de los principios fundamentales que determinaron como un centro de gravedad la vida de la cultura muisca, que yo siento, no sé si de pronto me estoy equivocando, que también hace parte de nosotros y que podríamos restaurar, es que la idea era tratar de reequilibrar este proceso de caos o de antagonismo entre principios contrapuestos. ¿Y con esto qué quiero significar? Que en gran medida la cultura muisca y muchas culturas ancestrales en nuestro país buscan la restauración del equilibrio con la naturaleza, que nosotros hemos perdido por la industrialización, la sociedad del consumo, el capitalismo, bueno, incluso también metan de pronto un poquito el socialismo, todas estas funciones que han tratado de exprimir la naturaleza hasta la última gota de sangre, esperando que la naturaleza va a estar callada y no va a dar ninguna respuesta ni ninguna reacción. Los muiscas buscaron la restauración del equilibrio natural y por eso utilizaban figurillas de oro como ofrenda a la naturaleza para tratar de restaurar este equilibrio. La literatura es esa figurilla de oro que busca restaurar el equilibrio del mundo. A través del consuelo, a través de la catarsis, del exorcizar esta sensación de soledad, de angustia, de desesperación, de no poder encontrarse con el otro, de no poder abrazarlo, de no poder tocarlo. Cuando es esencial esta función para tratar de visualizar en el otro lo que yo soy. Eso era lo que decía algún poeta de lengua alemana que se llamaba Paul Celan, creo que le dicen Celine.
y él decía que la literatura es el lenguaje del otro, y en el lenguaje del otro se silencia el yo, y esa es, en última instancia, la condición de la literatura, que permea los diversos géneros. Bueno, para cerrar, y con esto quiero significar una última acotación, rápidamente. El maestro, estamos intentando recuperar o restaurar lo que ha significado en nosotros la poesía costumbrista. Y el significado, nosotros hemos creado me parece a mí, una falsa percepción o disociación entre lo que se podría llamar poesía popular y poesía culta. Y nosotros creemos que estamos en el plano de la poesía culta, pero yo creo que es necesario, y esto que sirva como un pequeño homenaje al maestro Rómulo, respecto al costumbrismo. El costumbrismo tiene una significación muy importante, ¿y cuál es? Que es la restauración de un lenguaje muy antiguo derivado del cancionero español del siglo XII, de las antiguas jarchas. Y ese lenguaje restaura lo natural, restaura la vida sencilla, restaura esa circunstancia que de pronto, a las malas o a las buenas, nosotros vamos a estar obligados a recuperar una vida donde se diluya un poquito el yo, esta conducta narcisista individualizada, de extremo consumo, de extrema acumulación de capital, de extrema acumulación de riqueza, para restaurar el poder de la palabra y de la espiritualidad. Eso era lo que quería significarles, y creo que ese es el lenguaje de la literatura en este momento. Si sirve de salvación, es el consuelo de encontrarnos aquí en este momento para poder dialogar, al menos, y poder mantener este encuentro constantemente, independientemente de las dificultades que impliquen en nuestros contextos, la recuperación de la palabra y la valoración de la palabra en múltiples sentidos. Ojalá, enhorabuena, que las instituciones y todos estos eventos se mantengan para que podamos mantener y preservar el significado de la palabra como reconstrucción del sentido de la tierra y el sentido de nuestro tiempo. Bueno, no quiero hablar más, eso sería lo que yo creería que sería el papel de la literatura, y en específico el papel del lenguaje poético. Bien, Carlos, muchísimas gracias, muy enriquecedor además el aporte que su merced nos da, desde los muiscas hasta Paul Celan, una maravilla, ¿no? La salvación por la poesía, como decía Paul Valéry, y estamos en eso, estamos buscándole. Mi querido Julio, ¿cómo ve su merced el papel de la literatura en este momento? Bueno, quiero coger una cosa que decía Fabio, que fue muy sutil, pero acá está el peso del escritor, ¿no? Es el elemento soledad, el elemento estoy solo y voy a escribir porque es mi ejercicio. Entonces ya Carlos quiere hacer referencia también en que la otredad, ¿para qué escribe? ¿Sí? ¿Y cuál es el mensaje que quiere dejar? Creo que era Rilke, decía que hay que estar muy atento a lo que nos pasa en la época. Hay que escribir lo que está sucediendo ahora, lo que nos afecta, nuestra atmósfera y que nos golpea ahora. Para mostrarle qué sucedió y qué nos llevó al caos o qué nos llevó a la belleza. Quiero rescatar cosas de Carmenza también, que de la naturaleza. Hay un poema de Carmenza, si no estoy mal, soy campesino. Y es una poesía que lastimosamente ahora no se ve. Ahora está perdido, ¿no? Le escuché alguna vez en una entrevista creo que a un guitarrista de carranguero, que decía: nosotros somos como la papa, el hombre es como la papa, nosotros brotamos de la tierra. Y son cosas tan bonitas y tan que miserablemente hemos olvidado. O sea, nosotros como boyacenses
hemos dejado atrás eso por tratar de seguir una poesía burda, una poesía vasta ciudad de Bogotá, con todos estos jóvenes tomadores de chinchín y todas estas cosas o sea, tienen el descaro de llamarse poetas por estar ebrios todo el día y la función de la escritura se olvida. Y acá en Tunja y en Sogamoso y en Paipa entonces queremos seguirle el ritmo a esta gente. Y a mí me parece eso devastador, a mí me parece eso, sí, hay que tener un criterio, hay que tener un carácter, y nuestro carácter es este, la naturaleza, lo que nos rodea es la naturaleza. Nosotros nacimos acá en Boyacá y podemos tener muchas cosas como la globalización que nos ha traído, y muchas gracias, pero lo que nos va a rescatar es eso, lo nuestro. Ahora nos tocó la pandemia. Veo yo en el festival que se va a hacer en septiembre, el Festival de Cine de Villaleiva, que se está presentando un corto que se llama El Baño. Son unos sujetos que se meten a un baño, cada personaje desde su baño muestra cómo la pasa. Entonces la señora desesperada porque le toca lavar la loza, el señor desesperado porque tiene que fumar un cigarrillo, y yo decía qué miserableza la que estamos dejando. No hay un sentido humano, y lastimosamente yo sí pienso que si algo ha aprendido el ser humano con esto de la pandemia es a ser más rapaz, más salvaje, y lastimosamente es por esta cultura capital, esta cultura de voy a pasarle por encima a quien sea, con tal de yo tener comida en mi casa. Si el ser humano ha cambiado algo, es eso, a ser más animal, más salvaje. Entonces viene una vaina casi darwinista, diría yo, de voy a pasarle por encima a quien sea para tener un plato de comida. Yo creo que el papel de la literatura está en decirle a la gente, de la literatura y de nosotros como seres humanos, de decirle a la gente, piense en el otro. Porque sin el otro, como decía Carlos, sin el otro no hay un uno, no hay un yo. Es importante eso. Quiero hacer un paréntesis acá. En un conversatorio que hubo sobre Occidente, ya hace como 2 semanas, hablaba una señora, después de que hablaban, no sé, unas 15 personas, hablaba la señora más longeva, más señora, ya de 85 años, 81 años, y decía que gracias a la pandemia la naturaleza va a recobrar todo. Y que si nosotros seguimos pensando en la plata y pensando en cómo me va a comprar esto y cómo me va a comprar el pantalón y el televisor, la naturaleza nos desecha. Y somos nada. Algo que decía la señora era, rescatemos el trueque. De 2 horas y media de conversatorio, esa frase de esa señora yo creo que le cayó la boca a todos, porque todos venían con su discurso de el político no hizo, no estamos teniendo ayudas de tal, no estamos teniendo ayudas de este ni de aquel, y la señora dijo, pues si uno está ahí, haga trueque, yo tengo esto, usted tiene aquello. Y creo que ya con eso. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Bueno, tenemos la cuestión de que termina nuestro evento a las 3:30 de la tarde. Entonces, tenía una pregunta para ustedes acerca del futuro, del porvenir
Carlos citaba a León Mojica, y a mí cada vez que me dan oportunidad, pues yo cito a León Mojica. Él tiene esa idea de que uno está ofrendando permanentemente un ramo de olivo para el porvenir. O sea, está uno tratando de entregar algo al porvenir. Creo que nos tocó sacrificar la pregunta para el porvenir, porque no quisiera dejar a nuestros oyentes y a nuestros espectadores sin conocer algo de la obra de ustedes. Entonces les voy a pedir el favor, así como les dije, si me pueden regalar, vamos a hacerlo así, cada uno de ustedes lee un poema, un texto de alguno de su producción, y hay preguntas al final, después de que nuestros escritores, nuestros autores lean sus textos, pues son bien recibidas las preguntas. Entonces, empezamos con Carmenza. ¿Qué nos puede compartir el producto? Muchas gracias. Pues uno de los retos como artista es entender la historia. Y me puse en ese reto, y en el 2011 salió un libro que se llama Libertad. Y en ese, pues hago una reflexión a través de la poesía sobre qué pudo haber sido nuestra historia. Entonces, empiezo con un poema que se llama Descubrimiento. Dioses de barba larga surgieron de las aguas con pálidos semblantes. Se escuchó la campana sobre la tierra fértil de otra mitología. Como testigos ciegos anclaron sus barcazas. En la arena apacible poblaba de aves raras y amazonas cobrizas. Con los brazos al viento estaba la anhelada, la madre de la ceiba, deidad sorprendida. Se quedaron los dioses con el alma engastada en la isla sin sirena, Poseidón y Medusa. Estaba sola, bañada con sus ríos, mujer de muchas flores, madre de hombres, príncipes de su cuerpo, fecunda, adornada de lunas y lágrimas de estrellas, cristalina, hija desconocida, hija de otro mundo, hija del sol, partícipe en sueños y murmullos, cómplice de la noche, amante tierna, de mujeres y hombres, madre de tanta vida, madre del mismo tiempo, tiempo de virgen, casta doncella, diosa desconocida, penetrada por hombres destruidos. Sobre la diferencia de pensamiento que existía entre conquistadores e indígenas, y el cuidado por la tierra, el amor por la vida misma. Bueno, correcto, muchísimas gracias. Vamos entonces con algo de la producción poética de don Fabio, si nos puede complacer aquí en esta tarde. Muchas gracias. A usted, Darío. Bueno, aquí este poema que es muy a la situación de nuestro país. ¿Me oyen? Carmenza. Sí, lo escucho. Gracias. Muy a la situación del país y de los últimos tiempos, especialmente. Algo que ha hecho mucho daño y que mientras no exista bien fundamentada, seguir sufriendo ese daño la sociedad. Tengo una frase inicial que dice: la sociedad que no siente el dolor ajeno va muriendo lentamente. ¿Cómo duele la vida en medio de las noches interminables, tormentosas, viajando en vigilia eterna, lacerando la mente, con crueldad y sufrimiento, cobijando el alma en una lágrima que brota de unos ojos ya secos, tristes por la injusticia y el tiempo, amaneceres con alboradas amortajadas
matando las ilusiones, acabando con los sueños. Soledad en una multitud que abraza y lamenta en medio de una sociedad enferma. Adormecida por el dolor, bien, ¿por qué la justicia es imposible? Laberinto sin salida, camino interminable, sembradío de incógnitas que germinan en las almas cuando sufren un calvario, rezando un rosario de preguntas sin respuestas, donde la vida es un misterio y la realidad es la muerte. Sé que me levanto, pero no sé si regreso, porque un enfermo ha decidido que hoy debo estar muerto. Paipa, agosto 6, 2013. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy pertinente además el poema, ¿no? Para este momento que estamos viviendo. Sí. Bien. La producción de Carlos tiene una particularidad. Yo la anoto porque son poemas muy breves, ¿no? Entonces yo le pediría a Carlos si nos puede obsequiar unos 2 o 3 poemas. Son poemas de 3 versos, 4 versos a veces, muy como cercanos al haiku, ¿no? Y a la poesía oriental, a la poesía breve. Entonces le pediría el favor de que nos regalara unos 2 o 3 poemas cortos, Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias a maestra Carmenza, un bello poema al maestro Saavedra y poder charlar y escuchar a Julio, y la invitación que nos acaban de hacer es muy chévere. Y Darío, muchísimas gracias por todo. Voy a leer del libro del año 2018, un libro titulado Desolación. Varios textos breves del haiku que tienen que ver, bueno, el esfuerzo del haiku tiene que ver con la, digámoslo así, la reinstauración de un instante. Entonces toca estar a veces mucho tiempo en silencio y cosas por el estilo para poder captar un instante en un determinado momento. Bueno, este libro habla precisamente sobre el amor como ausencia, el amor que transcurre, el hecho de haber sido sustituido, todas esas cosas. Bueno, voy a leer uno, les coloco títulos. Este se titula Relevo. ¿Cómo duele el tiempo entre mesas y sillas vacías? ¿Cómo duele ser sustituido? Voy a leer otro que dedico a... bueno, este se titula Invierno y ausencia. Invierno y ausencia. Afuera llueve. En la habitación alguien llora. Frío aquí y allá. Listo. Voy a leer el último. Este se lo dedico a Paul Celan y es una reflexión que hace sobre la memoria y el olvido. Recordar a alguien es irlo matando. Perdón por la expresión un poco brusca, pero recordar a alguien es irlo matando. Y el olvido nunca es absoluto. Siempre queda una huella del otro en uno mismo. Es decir, que nosotros somos como una suma de cicatrices que medianamente se van remediando o no. Eso sería lo que significaría la otredad. Bueno, este lo dedico a Paul Celan, pero en últimas es dedicado a una persona que quise muchísimo, y amé muchísimo. A Paul Celan. Y cuando el olvido florezca, dile al ave moribunda que entone su canción. Listo. Gracias. Bueno, correcto, muy bien. Ahí está esa poesía bastante singular, ¿no? De Carlos. Bien, y vamos a terminar con algún poema de Julio. Quería anotar que si hay alguien que tenga algún tipo de duda, una pregunta, algún comentario que quiera hacerle a nuestros autores en esta tarde, lo puede hacer después de la lectura del poema de Julio. Y agradeciéndoles nuevamente que estén aquí con nosotros. Gracias Carmenza, Fabio, gracias Carlos. Muy bella lectura. Y yo quisiera acompañarles con un par de poemas de un libro que está inédito, se llama Suicidio Galería. Y bueno, este poema se titula De noche, cuando el carcelero duerme. Tiene un epígrafe de Foster Wallace que dice: la mañana es la noche del alma. 1.
De noche, cuando el carcelero duerme, el alma mía sale a vagar, salvaje entre árboles, labios y semillas. Se escurre efímera bajo las sombras y la tristeza de otras carnes. 2. De madrugada, cuando el cuerpo insomne, el alma vuelve mustia, empuña el cuchillo y corta los párpados del carcelero. 3. De día, sin escafandra y sin arpón, se hunde en la húmeda carne, al cordón del viejo lecho, se anuda. Este es un poema, sin querer, un poema a mi padre. Se titula Mi padre nunca perdió el control. Mi padre nunca perdió el control. Como una flor seca, guardada entre las páginas de un libro muy grueso que nadie quiere leer. Y termino con este, se intitula Amante Paraíso, y dice: tomé una silla y acomodé a mi sombra en su silencio, con sus amantes ojos de enferma. Decidí no hablarle, saqué del bolsillo un bolígrafo y un pedazo de papel. Ella me señaló con su seca y negra mano que no leería lo que le escribiese. Pero una caricia al humo de su cigarro bastó para aniquilar su desprecio y huir con ella en la luz neón del cuarto. Bien, como siempre, ¿no? Muy bien. Voces muy diferentes, como ustedes lo pueden ver. Hay una gran versatilidad en nuestra poesía y eso es lo que quisimos rescatar un poco aquí en nuestro encuentro de esta tarde. Bueno, quisiera saber si son las 3:17, es decir, tenemos espacio para un par de comentarios o un par de preguntas. Si alguien quiere hacerlas, tiene la disposición. Yo le recomendaría a Geraldine, si nos puede dar la posibilidad, que su merced le dé la palabra a quienes quieran comentar o preguntar, antes de cerrar nuestro encuentro. Claro que sí, invitamos a todas las personas que nos están acompañando en el conversatorio para que puedan realizar sus preguntas, comentarios sobre las obras que nuestros escritores y poetas nos han compartido en esta tarde. Entonces están abiertos los micrófonos, podemos pedir la palabra con la manito, activar el micrófono para compartir nuestras opiniones. Invitamos a todos los participantes del conversatorio para que puedan dar a conocer sus opiniones. Bueno, mientras que se animan a preguntar o a comentar, yo les voy a pedir un último favor a los 4 autores que nos han acompañado en esta tarde, y es que nos den indicaciones de dónde podemos leer lo que ustedes escriben, en dónde podemos encontrar su producción poética o los cuentos, las narraciones que ustedes tienen. Entonces ahí nos van a dar la indicación. Ya tenemos a alguien que vaya a preguntar, Geraldine. No, en el momento no se han animado. ¿Comentarios? Están tímidos. Claro que sí. La clásica timidez duitamense, ¿no? Eso es una cosa ya muy tradicional de nosotros. O se acuerdan de las preguntas es cuando se acaba el evento. Bueno, no importa. No le hacen. Sí, Dejemos. señor. Discúlpame. Sí, señor. Sí, don Fabio. Espérame, porque me volateé aquí con él. Correcto. Bueno, entonces les voy a preguntar rápidamente, Carmenza, don Fabio, Carlos y Julio, ¿dónde podemos encontrar en internet o en libro, en físico, dónde podemos encontrar el producto de su trabajo? Bueno, pues mis libros en la actualidad están en la librería Galara y en la biblioteca departamental, es donde se pueden encontrar para leerlos.
Bien, correcto. Don Fabio, ¿dónde podemos encontrar su producción? Sé que su merced tiene bastantes libros y que ha escrito bastante. ¿Dónde se puede encontrar su trabajo? Vale, le pedimos a don Fabio que active su sonido, que no lo estamos escuchando. Muchas gracias. Gracias, Andrés. La Galara encuentran los libros y en las cafeterías de el Puente de Boyacá. En la Galara, además, quiero comentarles que la asociación consiguió que el propietario de la Galara le abriera un espacio y hay un stand específico para literatura boyacense ahí. Entonces pueden ponerse en contacto conmigo, puede ser, y para cuando quieran ubicar sus libros ahí en ese stand en la Galara. Excelente, muy Fabio. Además que la Galara 40 años este año, ¿no? La librería de doña Gabriela Lara. Está con 40 años. La librería por excelencia de nuestro departamento. Muy bien. Eso sí, yo sé que no nos están pagando la cuña, pero vale la pena. Porque es que hay pocas librerías aquí, entonces vale la pena. Y apoyan la literatura. Sí, señor. Sí, es gente muy querida. Bueno, Carlitos, ¿dónde podemos encontrar sus... Bueno, la mayoría, pues hay 2 libros que están en el fondo editorial de la UPTC. Uno se lanzó este año, se titula Filamentos y Rupturas por la Dirección de Investigaciones de la UPTC. Y el otro se titula Exhumación. Ese también está en el fondo editorial de la UPTC. Los otros 2 se titulan Poemas del Desasosiego y el de Desolación, que son publicados por la Gobernación de Boyacá en el contexto del Consejo Editorial de Autores Boyacenses. Se encuentran en las bibliotecas del departamento y también en algunas librerías, en algunas. Y por si de pronto, si a alguien le interesa de pronto conversar sobre los textos, yo tengo los archivos ya digitalizados. Si a alguien de pronto le interesa para poderlos compartir, con muchísimo gusto, pues de pronto a través de aquí del conversatorio y de la organización, puedo facilitar mi número para que ustedes puedan, de pronto por WhatsApp nos comunicamos y yo con mucho gusto les envío los archivos de los libros. Y bueno, hay otro que son antologías. Las antologías sí están en los fondos editoriales donde se publicaron. Hay una que se publicó en el 2013 y hay otra en el 2017. Hay una también en una publicación que se hizo en España en el 2017. Es de la editorial Verbum. Es sobre las estaciones del año. Eso sería como a grandes rasgos donde podrían encontrar la obra. Bueno, muchísimas gracias. Además que me parece fabuloso porque hay muchísima gente que no tiene acceso, digamos, a las bibliotecas centrales o no puede ir a Tunja, viven en la Conchinchina, entonces les queda muy difícil llegar hasta los libros. Entonces, buenísimo poderse comunicar con el autor y que de pronto haya algún nexo, ¿no? Sí, sin las obras completas, pues, pero algo se puede lograr. Mi número es 310-210-2262. Con muchísimo gusto, a través del WhatsApp, yo les puedo facilitar el archivo en digital. Yo ya los tengo digitalizados para facilitarle a las personas que de pronto quieran leer o conversar o quieran de pronto organizar más conversatorios, más diálogos, con muchísimo gusto. Correcto, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, y Julio, además de la Galara, ¿dónde se puede conseguir su trabajo, mi hermano? Sí, precisamente ahí en la Galara vi el espacio para boyacenses y bastante chévere, está al lado de la puerta. Entonces es solo entrar y ya ahí tiene muchísima cosa de dónde sacar, ¿no? Sí. Tengo un libro por Fallidos Editores, entonces pueden directamente con Fallidos Editores a través de Facebook, o me pueden buscar a mí a través de Facebook también, Julio César Medrano Pérez, o mi número de teléfono es 319-426-1665. Y lo mismo, esto toca así, ya ahora las ventas son así, ¿no? Cara a cara.
y por la pandemia pues ahora toca por Servientrega. Muchísimas gracias. Bueno, me resta agradecerles a todos ustedes estos espacios de la literatura que a veces son tan esquivos, tan difíciles. Nos ha salido muy bien, les agradezco muchísimo el tiempo que nos han concedido. Quiero agradecerle también a la Biblioteca Municipal, Zenón Solano Ricaurte, que nos permite este encuentro, y también a Culturama. Creo que hay alguien, Geraldine, que está pidiendo la palabra, entonces pues demos la palabra ya como con ganas de cerrar, ¿no? Sí, señor. Queremos agradecer a los participantes que nos están enviando sus comentarios. Tenemos por aquí a Mayerly Aponte, nos dice: muchas gracias a todos los escritores por compartirnos su talento, gracias por enriquecer día a día la literatura de nuestro departamento. También tenemos el comentario de Lina Sofía Salamanca. Ella nos dice: cordial saludo, me gustaría que estos datos nos los compartieran por Facebook para promocionar el evento, y envía un saludo muy especial desde la Biblioteca Comunitaria de María Auxiliadora. Entonces, estos son los mensajes que nos envían nuestros participantes en el día de hoy en nuestro conversatorio. Agradecer a todos por su participación y finalmente, pues agradecer la participación de todos nuestros escritores boyacenses, poetas, y quiero pedirles antes de finalizar el conversatorio que podamos prender nuestras cámaras a todos los participantes para poder tomar una evidencia del conversatorio. Entonces, para que crean que hicimos esto, para que nos crean. Sí. Para que nos conozcan, para que los podamos reconocer, para que los podamos reconocer. Entonces, todas las personas participantes los invitamos a que puedan activar su cámara para poder tomar una foto y dejar evidencia de su conversatorio. Muchísimas gracias a todos. Ustedes, muchas gracias. Ya nos estaremos viendo. Julio, yo le tengo una deuda. Darío, gracias. Muchas gracias, don Fabio. Geraldine, muy amable por todo. Estamos hablando, sí. Señor, claro que sí. Finalmente, quiero invitarlos a todos para que continúen participando de todos los eventos que tenemos programados en nuestra 39ª Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de los Países Hermanos, a través de forma virtual por las páginas de Facebook del municipio de Duitama y también por la página del Instituto de Cultura de Bellas Artes Culturama. Agradecer a todos nuestros participantes el día de hoy, Darío Rodríguez, Fabio Saavedra Corredor, Carmen Muñoz, Carlos Eduardo García, Julio César Medrano Pérez. Muchísimas gracias a todos y esperemos que podamos volver a hacer un evento como este para poder compartir sobre literatura con todos los ciudadanos de Duitama y del mundo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Geraldine. Hasta luego para todos. Muy bien. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Una feliz tarde. Lo mismo, gracias. Feliz tarde.